estamos, muy bien. Vamos a permitir ingresar. Listo. Puede ser que no funcione. A ver, voy a compartir. Bien. Entonces, estábamos con que les decía que este documento que nosotros recibimos es el documento de requerimientos. Sobre este documento de requerimientos tenemos que realizar el análisis de requerimientos, la primera versión del análisis de requerimientos. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Esto lo vamos a entregar el 14, ¿sí? No es el 31 como alguien dijo, no sé por qué, pero la fecha de entrega ya les puedo asegurar que ese 14 está grabado, queda grabado y registrado. La idea es que lo tenemos que hacer entre todos, después cada grupo arma su propia carpeta dentro del Drive. Exactamente, no se cierra el 31, se cierra el 14. ¿Sí? Y además no lo vamos a charlar, esto no hay ningún problema. La idea es que nosotros tenemos que trabajar con un análisis de requerimientos. Recuerdan cuando vimos esto del análisis de requerimientos, decíamos que depende de la empresa que haga el estudio o demás, entre el 25, 27 hasta el 47, 49% de los errores detectados en cualquier proyecto en general informático dependen de esta etapa del análisis de requerimientos. Ahora bien, nosotros vamos a aprender a hacer un análisis de requerimientos, vamos a aprender cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, y a través de eso vamos a empezar a entender cómo trabaja el analista funcional, y además a través de eso podemos empezar a ver qué búsquedas de analistas funcionales está requiriendo el mercado. Bien, entonces, hasta acá en lo administrativo, ¿alguna duda? Entrega el 14, se hace por grupo, cada grupo trabaja, pero lo vamos a hacer en términos generales, pues cada grupo pone su impronta, sus definiciones, su forma, como cuando yo pregunto un concepto y hay muchas respuestas y son todas válidas y están todas muy bien en términos generales, pues bien, esto sería lo mismo pero con el trabajo. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. No, porque no sé, como no hay ninguna respuesta. Bien, la idea es que si tienen alguna duda, por favor, la preguntan. Esa es la idea de las clases con un profesor, para charlar, para preguntar, ¿por qué no? Para cuestionar. Es decir, no hay ningún problema. Esto es así, las clases mis clases en particular son así. Bien, entonces, esto que nosotros tenemos acá es lo que nosotros recibimos. A veces recibimos algo con más detalle, a veces con menos detalle. Yo siempre les dije que en base a mi experiencia hay que desconfiar de los documentos de requerimientos muy simples, porque eso genera incontable cantidad de dudas, de preguntas, de repreguntas, de iteraciones y demás, porque nada es puntual y concreto. Quedan todas muchas dudas. Imagínense que nosotros acá tenemos que minimizar los errores, que no haya ambigüedades. Ese es el tema, que nosotros podamos manejarnos
entendiendo el sistema, porque esto después va a ser lo que nos va a llegar a nosotros y nosotros a través de esto tenemos que hacer los casos de prueba, y si no entendemos el documento no podemos hacer casos de prueba buenos, y si no podemos hacer casos de prueba buenos no podemos probar bien el sistema. ¿Se entiende el concepto de por qué se arrastran los defectos? Esto es lo determinante, lo importante en cuanto a la filosofía y en cuanto al porqué de la importancia de que, más allá que queda determinado que la etapa de análisis de requerimientos es donde se comete la mayor cantidad de errores, pues bien, entonces ahí es donde tenemos que hacer foco nosotros. Bien, entonces, esto es para practicar, es para que nosotros hagamos el análisis de requerimientos con este documento. Primero, consulto, muy importante, porque esto también es importante entender el porqué. ¿Se entiende qué es mecenazgo? Más o menos de mi parte, profesor. Bien. Una pregunta, profesor, ¿estás grabando la clase? La clase la estoy grabando desde el inicio, exactamente. Sí. Gracias. Sí, Andrea, no hay ningún problema, se está grabando. Bien, es relativamente, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, un segundo. ¿Se podría decir que es un apadrinazgo? Bien, muy bien. Ahí vamos. Fíjense, mecenazgo, un programa de financiamiento de la plataforma. Bueno, esto es Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que permite el desarrollo de grandes proyectos artísticos, culturales, a través de aportes de contribuyentes comprometidos con la cultura. Bien, importantísimo para aquellos que nunca escucharon hablar de mecenazgo. Esto viene exactamente, muy bien, bárbaro. Ahí vamos participando y se va mostrando la energía que había en los saludos. Muy bien, perfecto. Esto viene desde muy antiguo. Imagínense que en la etapa brillante del Renacimiento, tan espectacular, con las artes, con la ciencia, con esas esculturas increíbles, con esas pinturas bellísimas. Bueno, todo esto, los artistas tenían mecenas, tenían quien los apoyaba, tenían además todo este tema. Se transmite al día de hoy. Justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de mecenazgo a través de Impulso Cultural. Esto por si lo quieren ver, ¿no? Justamente, fíjense, bueno, acá la convocatoria del 2023 ya está cerrada, pero habla de conseguir financiamiento para tu proyecto cultural. Entonces, vos podés presentar tu proyecto, cómo participo, información para beneficiarios, cómo aportar proyectos aprobados. Es decir, esto es el concepto, lo conceptual de que lo que nosotros vamos a hacer. Esto es sobre un proyecto de mecenazgo, que entonces los artistas van a recibir un apoyo, un sostén económico y demás. Entonces, todo la duda, todo lo que nosotros querramos saber, lo tenemos que preguntar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada grupo se crea una carpeta en el Drive con su equipo, con el número de equipo, y pone este documento. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, señor. Perfecto, excelente. Entonces, después lo que tenemos que hacer es trabajar.
lo vamos a hacer entre todos, no hay ningún problema, todo lo vamos a aprender. El que tenga alguna duda, muy bien, lo pregunta, se responde entre todos le damos apoyo, lo ayudamos, y esto en los equipos la mismo. Esto es así, porque entiendan ustedes que todo lo que suceda en nuestra vida profesional va a ser integrando un equipo de trabajo. Inclusive, si trabajamos freelance y estamos con gente de otros países, va a haber reuniones, vamos a charlar sobre el desarrollo, se van a asignar tareas y todo lo demás, pero siempre formando un equipo. Esto es determinante y es muy importante que todo lo entendamos para poder... El documento está en el Drive, Ricardo, está en el Drive de la comisión, está en trabajos prácticos, está ahí. Ustedes se crean una carpeta con su número de equipo, ponen este trabajo y después lo comenzamos a trabajar entre todos. Avísame si lo encontrás, Ricardo, por favor. Si no, vemos, no hay ningún problema. Pero debe estar en el grupo. Si vos te fijás, venís acá al Drive, en el Drive donde está tu equipo de trabajo, tu comisión, perfecto, aquí bien. Ahí está, primer trabajo práctico, dentro de eso está este documento que estamos viendo aquí. Muy bien. Listo, perfecto, me alegro que así sea. Bien. Recuerden crearse una carpeta, puede ser dentro de este primer trabajo práctico con el número de equipo y ponen este documento. Bien, vamos a comenzar a trabajar con el documento. Nos dice los requerimientos para la beta de tu mecenas desde el punto de vista funcional. Acá vieron que hablamos de funcional, no funcional, etcétera, etcétera. Esto lo habíamos visto, está grabado en las distintas clases. Entonces, 1.1.1, fíjense que siguen un orden, pre-cache. Para minimizar la latencia, tiempo de espera de los usuarios del site, se debería tener un precacheo de las fotos o videos u otras formas digitales usando algún batch diario a determinar, que debería cachear los contenidos digitales dados de alta en el site el último día. Bien, entonces acá, latencia. Muy bien. El primer término que nos aparece es latencia. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien que diga algo sobre qué es la latencia? A ver. Bien, es tiempo. Bien, me gusta. Bien, muy bien. Me gusta la respuesta de Omar. Muy bien, perfecto. Para aquellos que son nuevos y nuevas, bien, los alumnos que ya respondieron, alumnas que respondieron y bien, muy bien. Entonces, latencia, cuando hablamos de la latencia de red, es el retraso en la comunicación de la red. Muestra el tiempo, se mide el tiempo, muestra el tiempo que tardan los datos en transferirse a través de la red. Las redes con un mayor retraso o retardo o más lentas, como ustedes le quieran llamar, tienen una latencia más alta. Es decir, esto es así. Una latencia alta es mucho tiempo de demora. Nos tardamos en ingresar, tardamos en ver los datos, tardan en cargar los datos. En cambio, una latencia baja es más rápida.
tiene una comunicación de red más rápida y se logra una mayor productividad. Entonces, ¿se entiende? Sí, o sea, eso es lo que, muy bien lo de Sebastián. Esto que dice Sebastián está perfecto. Lo que yo estoy diciendo es qué pasa servidores adentro y que esto se mide en tiempo, exactamente. Nosotros buscamos y tarda en cargar o no tarda en cargar. Entonces, desde el punto de vista, ¿esto se entendió? El concepto de latencia. Sí, Cuanto perfecto. más alta es la latencia, más demora. Sí, Guillermo. Que sí, Sí, que sí, que se sí. habían entendido. Perfecto, excelente. Entonces, nosotros dice, para minimizar la latencia, tiempo de espera de los usuarios del site se debe tener un precacheo o fotos. Bien. Si dice, para minimizar la latencia, nosotros acá, en cada equipo, vamos a abrir acá y vamos a poner el comentario, ¿no? De que esto que nosotros pongamos acá, el analista funcional lo va a tomar y lo va a hablar con el cliente. Y esto va a ser nuestra primer versión o nuestra primera iteración del análisis de requerimientos de este documento de requerimientos. Muy bien. Entonces, si dice, para minimizar la latencia, tiempo de espera, ¿qué debemos preguntar? ¿O qué preguntarían? Recuerdan ustedes que vimos y les expliqué que todo tiene que ser medido, porque si se puede medir, se puede comparar, se puede tener un parámetro y se puede mejorar. O sea, todo lo medible es mejorable. Entonces, acá dice, lo primero que dice, para minimizar la latencia, tiempo de espera, ¿qué preguntaríamos? Más allá del tipo de conexión. ¿De qué tiempo estamos hablando para considerar que Brillante, ahí va, muy bien Concepción, muy bien, con sus palabras. Entonces, ¿se va entendiendo cómo se trabaja acá? Bien, dice, para minimizar la latencia, para minimizar algo tengo que saber cuánto demora, cuál es el tiempo estimado de latencia hoy, porque si yo sé cuánto es el tiempo hoy, muy bien Miguel, ahí lo puso más técnico, pero muy bien Concepción, y muchas gracias por participar, eso es importantísimo. Y los invito a todos a participar y a opinar, porque de acá lo importante, el volumen de datos, más allá del volumen de datos, nosotros lo que necesitamos acá, Lilian, es cuánto está demorando en este momento y cuál es estimado, si vamos a hilar más fino, cuál es el estimado que el cliente, pero esto quedaría para una próxima iteración. Acá se entiende que, dice, para minimizar la latencia, podríamos preguntar cuál es la latencia de los usuarios del site hoy. Si no, tenemos que sugerir que se mida, porque acá nosotros necesitamos preguntar, pero también necesitamos y podemos justamente sugerir. ¿Se entiende el concepto de qué es un análisis de requerimientos? Entonces, acá, como muy bien dijeron algunos, es ¿cuál es el tiempo de latencia hoy? Para poderlos mejorar, obviamente, porque si dice para minimizar, bueno, entonces, si tenemos el tiempo de espera actual, podemos saber si lo mejoramos, quedó igual o desmejoró. Se debería tener un precacheo de las fotos, videos u otros formatos. Bien. Acá hablamos de un precacheo. Perfecto. Aquellos que son nuevos, ¿entendieron el concepto de tiempo de latencia? Los que son nuevas, sí, perfecto, sí. Excelente, muy bien. Entonces, acá viene otro concepto de
de caché. A ver, ¿qué es el almacenamiento caché? Les voy a explicar, no voy a preguntar porque se me van a enojar. Entonces, No es lo que la memoria del sistema guarda los datos de memoria. exactamente, Andrea no se enojó y respondió perfectamente, muy bien. Entonces, para aquellos que están empezando en informática, una memoria caché es una capa de almacenamiento de datos. Normalmente es de alta velocidad. Podemos decir que almacena un subconjunto de datos. Ahí es lo que los datos nos piden perfectamente. Dice, normalmente transitorio, de modo que la solicitud es futura. Por ejemplo, estábamos haciendo con uno de los chicos web una página y yo lo veía de una manera y el cliente lo veía de otra. Entonces había algo que a ellos le parecía que en teoría era de la versión anterior. Entonces le dije, bueno, borren los datos de navegación porque posiblemente sea que se le está abriendo por eso. Perfecto. Y no les apareció más. Exactamente, perfecto. Miren, eso es, por ejemplo, lo que nos está expresando Andrea, es puntualmente algo muy utilizado en análisis de requerimientos. Ver en qué versión y cómo estamos trabajando. Porque si hay distintas versiones, por eso la importancia de versionar. Porque si hay dos versiones distintas, lo más probable es que veamos cosas distintas. Es muy, muy importante eso. Gracias, Andrea, muy, muy importante. No, de nada. Entonces, los datos de una memoria caché suelen almacenarse en el hardware de acceso rápido, como la memoria de acceso aleatorio, que es la RAM, y también pueden utilizarse junto con un componente de software. El objetivo del caché es aumentar el rendimiento. Justamente para bajar la latencia, subimos todas las fotos, videos y demás formatos en forma en caché. Entonces, ¿cuál sería la pregunta a hacer ahora? Aquí dice, para minimizar la latencia, analizamos qué es latencia de los usuarios del site. Significa que cuando nosotros entremos no tarde tanto en cargarse. Se debería tener un precacheo de las fotos o videos u otros formatos digitales. Bien, acá, ¿qué preguntarían ustedes en precacheo? ¿Cuáles son los datos que se cargan más comúnmente y para ya dejarlos cargados en el caché y que no tarde tanto en el tema de la latencia, ¿no? Claro, acá te dice fotos o videos u otros formatos. Lo que quedaría preguntar es cuáles son los otros formatos digitales. ¿Qué otros formatos digitales se aceptarían? Acá te tomo el volumen. Muy bien, Silvia, muy bien, muy bien. Esto es para charlarlo en el grupo, pero la idea es que todos manejen la forma de hacerlo. Después, cómo lo vuelcan es con sus palabras, pero lo importante es que se comience a manejar esto del análisis de requerimientos. Entonces, tenemos que, Guillermo, que son fotos y que son videos y otros formatos. Deberíamos preguntar cuáles son los otros formatos. Pero además, en cuanto al caché, exactamente, todas estas preguntas se pueden hacer para que esta primera versión del análisis de requerimientos, exactamente, muy bien, me interesa, y por favor, quiero prestar muchísima atención en esto, si los que son nuevas y nuevos se están entendiendo. Nosotros vamos a crear, porque esto es el inicio, nosotros recibimos un documento que se quiere crear esto. Nosotros tenemos que preguntar
todas nuestras dudas tenemos que analizar, tenemos que sugerir, porque de ahí va a surgir todo el proyecto. Lo que dice Naila es que tenemos que hacer un proceso para que las fotos y los videos y los otros formatos digitales, que tenemos que preguntar cuáles son, estén cargados para no cargarse en el momento que nosotros vamos a buscar la información, porque eso demoraría mucho. Entonces ya tenerlos cargados y de esa manera poder acceder más rápido. Este es el concepto. ¿Se entiende, Naila? Bien, entonces, por favor, no hay que preguntar todas las dudas, hay que preguntarle. Si no se entiende, buscamos explicarlo de otra manera, como puede, para que lo entiendan. Entonces, el precayeo, bien, y dice, usando algún batch. Ustedes son una generación que cuando entras por primera vez en una web tarda en cargar, exactamente, muy bien. Perdóname. Bien, muy ¿Qué batch? ¿Cómo? No entiendo lo de batch. Por eso, porque sos de una generación muy nueva, muy moderna. Ponés la intermedia. Bueno, bien, entonces, pero no hay ningún problema, se explica. Sí. Hoy en día el concepto es que es todo online. Antiguamente, es decir, antiguamente es apenas unos poquitos años atrás, existía la cámara compensadora de clearing, donde todos los bancos iban a balancear los cheques, y había cheques de 24 horas, 48, 72, depende de la cámara y todo lo demás. Y después, con eso ese... no era virtual. No, eso era una cosa totalmente real. Está bien, como también los cupones de tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, claro, se procesaba y después se ejecutaba un proceso batch, que era cuando llegaba la información del empleado del banco, que iba a la cámara, compensaba a la cámara de crédito, volvía con información y eso se procesaba y se actualizaba. En una noche había que actualizar caja de ahorro, cuenta corriente, comercio internacional, depende de todos los procesos de los bancos. Nosotros hemos llegado a trabajar con 42 bancos. Eso es batch. Exactamente, eso es una corrida batch. No lo virtual, digamos. No, eso es algo que se ejecuta a una hora, porque fíjense que nosotros acá dice, usando algún proceso batch, y justamente la definición de un proceso batch, o sea, consiste en fabricar una cantidad de producto determinado en un periodo de tiempo determinado, pasando por un conjunto de operaciones. Quiero decir, acá nosotros todos los días vamos a poner, había en su momento, y también esto es importantísimo, esto es la historia del software de nuestro país y del mundo, había un señor que era el shop streamer, carga de máquina, dispatcher, tenía distintos nombres, depende y funciones. Sería data entry hoy en día. No. El data entry es el que ingresa los datos. Sí. El data entry es el que recibe los cupones y carga los cupones, o recibe los comprobantes y carga. No. Ese sería el data entry. Perfecto. El shop streamer o carga de máquina o dispatcher o planificador es el que ordena todos los procesos y arma toda la ejecución de los procesos que se van a hacer durante el proceso batch, por orden. Después vinieron distintos automatizadores, Control D, Control M versión 9, todos los procesos que se automatizaban la carga. Y si alguno cancelaba o quedaba esperando, ¿por qué?
porque todos los trabajos, cuando se terminaban, liberaban una condición. Eso habilitaba a el proceso que seguía, y todo eso lo tenía que armar esta persona, que sería el shop streamer, sería carga de máquinas, como cada empresa le decía. Entonces, nosotros acá, el concepto de proceso batch es que utilizando algún proceso batch vamos a levantar, vamos a subir las fotos, videos u otros formatos digitales. Esto se utiliza una vez por día. Esto significa lo mismo que ustedes hoy cuando realizan una compra en cualquier sitio. Si lo hacen antes de tal hora, llegan el día. Si superan esa hora, la entrega será a partir del día siguiente. ¿Se entiende esto? Sí, El proceso batch también se lo conoce como el procesamiento por lotes. Entonces, un conjunto de registros que garantizan la integridad de los datos y la trazabilidad de los productos. Entonces, ¿cuál sería lo que nosotros ejecutamos? Un proceso batch es para que los datos serían todas las fotos, los videos y los demás formatos que tengamos. Ese proceso los levanta, los sube y los deja en un lugar para que podamos acceder. Todo eso, claro, proceso por lotes, exactamente. Sí, es que ese término es más conocido. Sí. ¿Qué pasaría si no se hace, Gonzalo? Quedarían todos los archivos sin subir a la red. Claro. Y se impacta al día siguiente. Exactamente, depende de la hora. Si nosotros, acá lo que pide el sistema, esto es lo que el cliente quiere o imagina. Recuerden ustedes, y acá Gonzalo con esta pregunta es excelente, digo, recuerden que, no quiero preguntar, porque no me quiero poner, se lo voy a comentar yo, no quiero preguntar. Recuerden que teníamos que tener en cuenta los requerimientos explícitos y los requerimientos implícitos. Los explícitos, ¿qué nos pedía el cliente? Y los implícitos es, a través de nuestra experiencia, del equipo, del expertise y todo lo demás, decir, bien, estaría muy bien sugerirle esto y mejoraría mucho. Mejoraría mucho. Exacto, está perfecto esa definición, Gonzalo. Todo esto se hace para subir toda esa información que está pendiente, se sube al cache y vos cuando ingresás se carga mucho más rápido. Exactamente. Y la cache la subís a través del proceso batch. No es a ver, es importantísimo porque esto habla de cómo se hace el procesamiento electrónico de datos. Esto es el ABC de la informática. Por eso mismo, si hay alguien que no entiende, no se queden con dudas, pregunten. Nosotros, lo voy a explicar de nuevo, todos los que se postulan suben, los que se postulan para mecenazgo, para que alguien aporte dinero para generar su proyecto, suben sus imágenes, ahí está, imágenes, videos, fotos, ahí tenemos para otro formato, ¿no? Entonces, suben la información. Nosotros, para que eso se cargue más rápido, una vez por día se va a ejecutar en un horario a determinar, todas estas preguntas que hay que hacer ahí, en un horario a determinar, se cargan esas fotos y están disponibles para cuando nosotros ingresamos podemos ver en el proyecto las fotos, los videos y demás. Pero todas las que se suben después de ese horario las van a impactar el proceso batch que se ejecute al otro día y van a estar disponibles recién a partir del otro día. Ahora Andrea te dejo, no hay ningún problema y te agradezco mucho tu colaboración en esta clase además. Pero ¿se va entendiendo? Sí, igualmente, o sea, a ver, yo traspolándolo a algo práctico es, suponete, vos vas al banco, haces un depósito que no es inmediato
y ese depósito en tu cuenta se te va a impactar al día siguiente. ¿No es cierto? Claro, exacto, pero eso era antes, cuando se usaba esto de el clearing, la cámara compensadora y clearing. Ahora es todo online. Ahora yo te transfiero a vos, estando vos en Dinamarca y yo en Liniers, te transfiero y... Bueno, pero ahí en transferencia no hay proceso batch. No, por eso, pero ahora es así el procesamiento. Hay procesamientos todavía de bancos que sí usan ese tema. Claro. Si haces un depósito, hay veces que no impacta en el momento, impacta al día siguiente. Sí, sí, por eso, lo más probable que impacte al día siguiente. Por eso decimos, cuesta tanto explicarlo con alguien que no vivió esa época. Había cheques que tardaban 72 horas, había cámara de 24, de 48, de 72 horas. Sí. Había cheques que te impactaban al tercer día. Claro. Esa era la... ¿Qué rol tiene acá el tester? O sea, en el tema del batch y el caché. No, acá lo que estamos empezando... Primero, es entender cómo se hace un análisis de requerimientos. Okay. Y después, esto desde mi punto de vista es integral, porque hoy en día, si vos te vas a postular como tester, lo más probable es que te pidan esto, que es el puesto de analista funcional. Sí. Pero, además, vos a partir de ahora te podés postular como analista funcional. Es como que las empresas, exactamente, y además nosotros necesitamos de esta información porque es la que recibimos para hacer los casos de prueba. Si esto no está bien hecho, nuestros casos de prueba no van a estar bien hechos, porque no tenemos las condiciones ideales, por así llamarlo, para hacer un buen caso de prueba. Entonces, esto sería que además esto impacta en nuestro trabajo, pero esto sería nuestro primer paso de búsqueda laboral como analista funcional. Que ya digo, muchas veces las empresas entienden que el tester tiene que saber. Y esto de analista funcional, no hay cursos de analista funcional, te forman en la empresa. De paso, ya que estamos haciendo un poco de docencia, hay empresas que les importa muchísimo las habilidades blandas, porque formar un analista funcional para ellos es fácil. Lo difícil es contratar un profesional que tenga muy buena escritura, que tenga una forma de comunicarse fluida con el cliente, que sea observador, que sea empático, que todas estas cuestiones que entendemos las aprendemos en un curso de habilidades blandas. No crean, por todo lo que vimos en los apuntes y en toda la formación que yo les fui dando, había en todos lados documentar, comunicar, bueno, todas esas terminologías asócienlas con las habilidades blandas. Es muy, muy importante. De paso, también aclaro que me están pidiendo que refuerce el concepto de que suban la documentación para inscribirse al curso, el certificado de secundario o superior y el DNI, los requisitos que necesitan para inscribirse en el curso, porque al día de la fecha hay menos del 25% inscritos. Así que por favor les pido eso. Lo otro, Andrea, ¿se entendió el concepto? Perfecto, profesor. Sí, perfecto, gracias. Bueno, esto es, ustedes a partir de ahora van viendo, porque ¿qué haría el analista funcional? Nosotros acá venimos y ponemos comentarios, muy bien. ¿Se tiene un tiempo de latencia exacto al día de la fecha o hay que probar el sistema para determinar al momento el periodo de latencia que está
utilizando el sistema con estas características. Después, el precacheo, cuánto, en dónde se subiría, cuánta memoria RAM subiría. Todas estas son preguntas, por ejemplo, que yo pondría acá en comentarios. Bien. Además de fotos o videos, ¿cuáles serían los otros formatos digitales? Con respecto al proceso batch, ¿qué proceso batch se utilizaría? ¿En qué horario se ejecutaría? ¿Dónde se almacenaría? ¿Qué cantidad de espacio a asignar a... Recuerden que los videos, las fotos y demás tienen su espacio, requieren su espacio. Bien, todo esto, ¿qué debería cachar? Contenidos digitales dado de alta en el site. Bien, ¿con qué nombre? ¿En qué carpeta se almacenaría? Todo esto nosotros vamos acá, donde dice, ponemos acá, y todas estas preguntas en su carpeta de su grupo lo van haciendo. Después el analista funcional, con todas estas preguntas, va al cliente, lo analiza con el cliente. Y acá le estoy dando una forma de ver cómo se trabaja esto y la importancia del trabajo del analista funcional en esta etapa de un proyecto. Después, Rebeca, después nosotros recibimos esta información ya cuando está madura, cuando después de las distintas iteraciones, después de las idas y vueltas, después de las mejoras que se fueron haciendo continuamente. Acá hablamos de mejoras continuas, la forma de la trazabilidad, de ir registrando versión por versión. Cuando esto está maduro, nos llega a los testers, y los testers, sobre esto tenemos que hacer los test case o casos de prueba. ¿Se va entendiendo el concepto? Pero es importantísimo, si a nosotros nos invitan a participar del análisis de requerimiento, que deberían, para poder conocer el proyecto desde sus inicios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profesor, perfecto. Bien, a mí me interesa porque hago hincapié en esto porque no recibo mucho feedback y de repente es importantísimo porque yo no sé si a ustedes les llega, si la clase le está sirviendo para aprender, si están adquiriendo conocimientos, porque si no es muy difícil, porque esto es la esencia del trabajo, porque van a decir, muy bien, entiendan que ustedes a partir de esta clase y la que viene, pueden empezar a buscar qué hay de analista funcional, qué búsquedas laborales de analista funcional hay y qué están pidiendo y se están interiorizando en este mundo, y es un ingreso al mundo laboral el de analista funcional. No hay cursos de analista funcional. No hay cursos de analista funcional. Por eso digo, las empresas buscan a alguien que tenga un curso de habilidades blandas, que conozca, y no hay. Entonces las empresas toman gente y habilitan y lo capacitan en esta parte. Les importa, sí, muchísimo lo de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el analista funcional, como estamos determinando nosotros acá, habla con nosotros y habla con el cliente. Si es una metodología Agile, donde se habla del Product Owner, se lo describe en algunos lugares como la persona que está con un pie en la oficina del cliente y un pie en nuestra oficina. Es decir, es como que todo el tiempo está interactuando
con el cliente y con nosotros. Entonces, y esto no tiene una sola versión. Esto se va iterando, se va haciendo cíclico y se va mejorando. Cuando nosotros realizamos las preguntas, después el analista funcional lo lleva al cliente, responde y sobre esto se va armando lo que sería el documento de análisis de requerimientos con sus distintas iteraciones. Entonces, a ver, hasta acá. Para la próxima clase podrían tomar este documento de requerimientos, generar una carpeta con cada equipo, poner este documento dentro de la carpeta y en este punto 1.1.1 pre-cachet formular las preguntas que ustedes consideren necesarias, como a manera de ejemplo pusimos recién, para empezar a entender cómo es esto. Les puedo pedir eso para la próxima clase, solo de esto, solo del pre-cachet, solo de esto, puntualmente y nada más. Sí que creen una carpeta, sí que... Para dentro de una semana más o menos. Sí, bien. A ver, ¿y qué preguntas harían? Tienen preguntas generales, porque esto es, a ver, hay muchas formas de definiciones y cuando alguien dice, tiene una definición acá, perfecto, entonces ayuda a todos sus compañeros. A ver, primero, las primeras preguntas, ¿qué serían sobre esto? ¿Qué preguntarían sobre minimizar el tiempo de latencia? Hola, ¿se escucha? Se escucha perfectamente. Bueno, lo primero separaría en dos partes. ¿Cuánto por la parte de la red y cuánto por la parte del proceso que tendríamos nosotros? O sea, el caché se separa en dos partes, la que tenés de software y la que tenés de hardware. Entonces, por ahí necesito un dispositivo especial en el servidor como para tener mayor memoria caché. Si después tengo problemas porque mi servidor, bueno, va a estar puesto en Estados Unidos, pero mis usuarios van a estar en un lugar donde hay mala señal, van a tener una latencia implícita por la conexión del usuario final, ¿no? Que también tendría que medirla, porque son dos partes que me van a dar el retardo. A veces la gente no se da cuenta de por qué está lento y dice que el sistema es malo, y en realidad lo que tiene es malo su conexión. Entonces, para el usuario final, la experiencia no es buena, pero en definitiva no es problema del software, sino que tiene una empresa de internet que la verdad que le da 10 megas o menos. Entonces, ese sería y por el lado del software, ¿qué tanto necesito cachear? Porque yo ahí defino, bueno, 10 megas, 5 megas, 1 giga, y si lo hago demasiado... Ahí se perdió. Mucho tiempo dentro de ese caché, que a veces son de disco. Ahí volviste. Ah, bueno, decía que después, si hago un caché muy grande de software, a donde tengo mucho que eso termina siendo de disco, se hace muy lento buscando ahí adentro y después recién va a buscar algo nuevo. Entonces ahí es muy importante ese batch o script que estoy haciendo, cargando lo más buscado, ¿no? Si yo no hago un buen código con lo más utilizado y cuando filtro una vez al día lo que realmente se está buscando y armé un caché muy grande de software, pierden mucho tiempo buscando ahí cosas nuevas que no están. O sea, es muy técnico, pero bueno, esos lugares se terminan viendo como el mismo defecto a simple vista y son de cosas totalmente diferentes y que dependen de áreas diferentes. Claro, perfecto, pero está muy bien lo que vos expresaste, pero acá nosotros lo tenemos que poner como preguntas y como comentarios. Entonces, yo preguntaría si tenemos una forma actual, un tiempo actual de latencia. ¿Por qué? Porque todo lo que vos decís depende del tiempo que tengamos actual.
El que tenemos que mejorar es el tiempo actual. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo actual o en cuánto está estimado el tiempo actual? Y ahí el cliente depende de justamente... Porque... Por eso es lo que hay que preguntarle y lo que nos tiene que responder el cliente en esta primera versión. Después le explicamos todo. El tiempo de latencia siempre es mejorable. Porque justamente, a ver, vamos por parte. ¿Cuál es el, a ver, la pregunta, ¿cuál es el tiempo actual? Está perfecto, muy bien, Luciana. Esta pregunta tiene que estar, sí o sí, de la manera que ustedes quieran, expresada, digo, pero esta pregunta tiene que estar. ¿Cuál es el tiempo esperado de latencia? Brillante, esto tiene que estar, o sea, lo de Luisana y lo de David tienen que estar sí o sí. Justamente a partir de allí podemos mejorar perfectamente. Sí, Grisel, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas. Bueno, un poco comentaron ya, iba a preguntar eso, ¿cuál es el tiempo actual y cuál es la latencia deseada? ¿O cuál es el porcentaje a disminuir de esa latencia? Pero, bien, lo bien. porque quería hacer otro comentario. En el campus virtual, en el aula virtual, en la unidad 2 de la parte de proyecto de testing que estamos viendo, en la unidad 3 también me perdí, había un enunciado para el trabajo práctico, en la unidad 1, perdón, dice proyecto entregador, primera etapa. Y ahí nos daban un enunciado que dice tema requerimientos y nos solicitan como objetivos identificar requerimientos funcionales y no funcionales, corregir el documento, elaborar uno nuevo teniendo en consideración los errores encontrados y comprender la importancia de los requerimientos en un proyecto. Y bueno, y el material es el que estamos analizando con usted ahora. Entonces, y bueno, y ahí es donde dice 15 días a partir de la fecha de lanzamiento, quizás por ahí es la duda, pero bueno, usted ya nos estableció que es el 10 de abril. La consulta es si debemos, como dice acá, hacer un listado de los requerimientos funcionales, de los no funcionales, generar un nuevo documento en base a este, corrigiendo los errores que encontremos, o vamos solamente agregando comentarios en el PDF como usted lo está indicando. Esa es mi duda. No tendría que tener duda, Grisel, es lo que yo digo. No podemos hacer todo eso a partir de que no se los explicó y no se practicó. Lo primero que tenemos que hacer es este análisis que estamos haciendo. La fecha va a ser el 14, no hay ningún problema, eso es así. Y lo que tenemos que hacer es paso por paso. Por ejemplo, esto que yo le estoy diciendo es, tomamos este documento de requerimientos, vamos de nuevo, esto es un documento de requerimientos, lo pegamos en nuestro equipo de trabajo y hasta el momento solamente hacemos las preguntas sobre este punto, el 1.1.1 precalle. Sobre eso realizamos las preguntas que ahora estamos formulando. Y bueno, el primer paso es ese. Y hasta a partir de ahí, después vemos cómo lo vamos mejorando, porque esto lo tiene que llevar. No te olvides que el analista funcional tiene que ir con nuestro documento, hablar con el cliente tiene una respuesta, lo recibimos nosotros, en base a la respuesta volvemos a repreguntar, volvemos a formular preguntas, sugerencias y demás, y así vamos dando las distintas versiones del análisis de requerimiento hasta llegar lo de qué es un análisis funcional, qué es un análisis funcional, no funcional, perdón, vimos ejemplos, vimos cantidad de teoría, y acá mismo en el trabajo, fíjate que te lo soluciona, porque dice, los requerimientos para tu beta, para el beta de tu mecenas, desde el punto de vista funcional, incluyen. Acá ya te lo está definiendo el documento.
no tenés que poner, hacer todas las clasificaciones y demás. Es llegar a analizar esto con un criterio de mejorar y saber cómo se va a hacer el sistema. Toda duda que tengamos la preguntamos, toda sugerencia que nos surja, nosotros la volcamos. Después el cliente nos dirá si es viable o no es viable, si se puede hacer o no. Pero en esta primera etapa, Grisel, y muchas gracias por tu participación, te la agradezco, y por expresar tus dudas, está muy bien que así sea. Bien, ¿quedó claro, Grisel? Sí, quedó claro. Perfecto. Bueno, puedo si quiere, sumar, aportar, que si bien ahí nos dice que el precacheo que nos está solicitando es un requerimiento funcional, por otro lado, el tiempo de latencia estimado, desde mi punto de vista, va a ser un requerimiento no funcional, porque como explicaba Federico, creo, es muy aleatorio y va dependiendo desde lo que es el servidor, desde lo que es la conexión de cada uno de nuestros clientes. Sí, por supuesto, pero lo que nosotros acá... No, solamente como para aportar a lo que usted está diciendo, que lo vamos analizando y vamos viendo que es un requerimiento funcional, y también aportar para aquel que no sabe que desde mi punto de vista, si bien se puede incluir una caché y eso es concreto y es un requerimiento funcional, el que contemos con un precacheo, también podemos decir de cuál es la latencia ideal, eso va a ser un poco de un requerimiento no funcional. Perfecto. No sé si estoy errada o no. No, sí, está bien. Lo que pasa, Grisel, entiendo perfectamente que vos y Federico estén en un nivel de conocimiento más elevado del requerido, y me parece excelente los aportes. La idea es que para aquellos que comienzan, estaría muy bien preguntarse cuál es el tiempo, porque siempre lo que habíamos visto en los apuntes es que lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, si nos dan un periodo de tiempo de tanto, nosotros acá preguntamos después, para minimizar la latencia, tiempo de espera a los usuarios del site, bien, preguntamos si tenemos un tiempo de latencia actual o si lo tenemos que probar. Cuando nos respondan eso, vamos con lo que vos y Federico están preguntando, lo que están diciendo, y tienen razón. Bueno, muy bien, el tiempo de latencia es tal y lo queremos mejorar a tal lugar. ¿Con qué contamos para eso? ¿Cuál sería el ancho de banda necesario? ¿Cuál sería los distintos componentes que hacen que el tiempo de latencia mejore? Pero en una primera instancia, en una primera versión, preguntamos si tenemos una medida y cuál es. Es nuestra primera versión. ¿Se entiende, Grisel y Federico? Perfectamente, profesor, gracias. No, por favor, después sí, después a medida que vamos avanzando le vamos aplicando todos los conocimientos. Bien, miren, con esta configuración, con este hardware y con este ancho de banda no podemos bajar al tiempo que usted nos solicita. ¿Se entiende esta pregunta, cómo se desarrolla? Sí, perfecto. A ver, no necesitaría saber qué es lo que brinda, no. Lo que se nos pide es armar un servicio de mecenazgo, que es todo lo que vimos acá en esto de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, sobre que el artista va a subir un proyecto y la gente
Vos, yo, el que quiera colaborar, va a ingresar a la página, va a ver la obra del artista, sus videos, sus fotos u otros formatos, como dice ahí, y a partir de ahí va a decidir si colabora o no con la obra, con el proyecto de este artista. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, Sí, excelente. perfecto. ¿Cómo? Sí, perfecto, decía profesor. No, está bien. La idea es, no, pero justamente acá Silvia necesitaría saber qué es lo que brinda la empresa, servicio. No, esto es mecenazgo, nosotros necesitamos hacer una empresa, una página, un sistema muy parecido a este, al que está acá, de mecenazgo de Buenos Aires, Cultura e Impulso Cultural, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y es como a mí, como a cualquier, brillantes mentes y de la escultura que después diga como que la famosa frase que la escultura estaba dentro del mármol y él sacó lo que sobraba para dejar la escultura limpia. No cualquiera hace un Miguel Ángel, no, a ver, esas cosas de esas obras llegaron a la realidad porque hubo alguien que ayudó. ¿Se entiende? Esto es el concepto. A ver qué dice Miguel. Primero hay que saber qué tiempo de latencia tenemos y cuánto va a aumentar una determinada carga de datos. Claro, ahí primero tenemos que saber cuál es la actual, si no, medirla. A partir de ahí podemos mejorarla. Todo lo que se puede medir, lo que se puede determinar, lo podemos mejorar sin lugar a dudas. Bien, entonces, todos los equipos consideran que pueden realizar con sus palabras, con su forma de expresarse y todo lo demás. Consideran que pueden analizar, porque justamente análisis de requerimientos, que pueden analizar este contenido y anotar acá las preguntas. Pueden poner un comentario o más comentarios o un comentario sobre cada tema en particular. Vienen acá ponen latencia, vienen acá, ponen comentarios sobre latencia o el tiempo de latencia, tal comentario. Después, el precayeo, bien, van acá, ponen el precayeo. Después, ponen fotos o videos u otros formatos, también las fotos, los videos u otros formatos. También sería importante consultar sobre el tamaño máximo de las fotos y videos a subir. ¿No les parece? Yo pido ejemplos para ayudar entre todos. ¿Cómo? Sí, si mantenerle la profundidad y la relación aspecto y todo eso, o si las comprimiríamos antes de subirla al caché. Exactamente, pero además también que tengan, si van a tener un límite en cuanto a peso, el formato perfecto, la extensión, bien esto, bien, muy bien. Todas estas son preguntas que ustedes pueden expresar libremente en ese contexto. Bien, muy bien, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta más sobre esto que puedan, a manera de ejemplo, que puedan preguntar? Hasta acá venimos muy bien. La idea es que si alguien tiene una duda, pregunte. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver. No por ahora. El horario, ¿cómo no, Guille? A ver, ¿en qué horario se ejecuta el batch? Recuerden que el batch es algo que se ejecuta todos los días en un horario determinado. Acá dice un batch a determinar. Entonces, esto es lo mismo. Bien, la cantidad máxima para cargar. Bien, José. Muy bien.
Esa pregunta está perfecta. ¿Por qué? Porque va a impactar en el espacio que nosotros de disco que le asignemos a cargar la información. Bien, buena esta pregunta. Punto para José. Se lo pueden copiar, obviamente, que después eso, que todo el mundo lo tendría que preguntar a esto. Pero bien, bien José, puntazo. Muy bien. Silvia, ¿querías decir algo? No, Nadie va a preguntar por qué hora se va a ejecutar. Recuerden que esto sería importantísimo. Bien. Oh, muy técnica la pregunta de Grisel, muy técnica, pero muy bien. Muy bien esa pregunta de Grisel. Bien, bien, bien. Esto tómenlo como una ayuda a memoria y es importante. Exacto, ¿en qué horario se corre el batch? Determinante. Sí, Guillermo, te escucho. Profesor, gracias. Consulto, el tema del batch. Se ejecuta en un horario determinado, pero cuando queremos entrar, o sea, queremos abrir la aplicación, suponiendo que es una aplicación para móvil, automáticamente la aplicación no tendría que detectar que hubo una actualización y automáticamente tendría que borrar el caché y cargarlo de nuevo. ¿Eso se hace automáticamente en cada móvil de cada usuario? ¿O No, el eso lo hace el sistema, sistema. Lo hace el mismo, sistema. que una vez que se actualiza? Claro. Ah, perfecto. Está claro, gracias. No, no. Todo esto se puede preguntar, obviamente. Todo esto se puede preguntar y todas estas preguntas, o sea, cada equipo formulará las preguntas que decidan hacer, pero no es mínimo preguntar el horario. Normalmente vamos a ejecutar. Claro, exactamente, exactamente. Eso es totalmente transparente para el cliente. Pero la idea del sistema, a qué hora se ejecuta el caché, a qué hora se ejecuta el proceso batch y se cargan. Todo esto es importante porque, recuerdan cuando nosotros hablamos de backup y restore, del tester de backup y restore, backup es el salvado de la información diaria y el restore es la vuelta a subir al sistema alguna información que se perdió, por decirlo muy, muy simplemente. Esto se realiza en el horario de menor actividad del sistema y sería importante porque es un horario de corte. ¿Se entiende esto? Horario de corte me refiero de si el batch corre a tal hora, lo que se cargó desde el día anterior hasta esa hora se sube al batch. Lo que se carga después para el día siguiente. A ver, otra pregunta para el cliente sería ¿cuál es el horario? Exactamente. Exactamente. Es lo que yo estaba diciendo en este momento, Grisel. Exacto, ¿en qué horario se ejecutaría el batch? Sí, esa sería una pregunta importante. En tanto y en cuanto, por dos razones importantes. Una sería para saber en qué horario, hasta qué horario se impacta las fotos cargadas, y el otro para determinar el horario de menor actividad para ejecutar este proceso. No, porque dice ni siquiera está determinado qué proceso batch, dice algún proceso batch. Imagínense que por definición dice, para minimizar la latencia, tiempo de espera de los usuarios del site, se debería tener un precacheo de las fotos o videos u otros formatos digitales usando algún batch diario a determinar que debería cachear los contenidos digitales dados de alta en el site en el último día.
Entonces, no dice alguno, pero no, ni siquiera dice cuál se podría poner cuál, o qué script, o cómo, y además el horario. El horario determinante, primero, sería conveniente el horario de menor actividad, y además sería también ideal para que los usuarios sepan que a partir de tal hora es el límite. Si lo ingresan antes, se carga en el día. Si no, impactará o será cargado el día siguiente. Es lo mismo que cuando nosotros realizamos cualquier compra, siempre se nos avisa. El horario es 14 horas. Si ingresás tu compra antes de las 14 horas, el pedido será entregado en el día. A ver, si es un programa nuevo, ¿cómo se determina espacio caché y tiempo batch? Si es un programa nuevo, justamente porque eso es lo que tenemos que poner como objetivos. Se determina, no te olvides que de esta parte de la empresa está el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, los equipos y todo lo demás, y en base, justamente, recuerdan que yo les hablé mucho sobre la escala. A ver, un segundo, no, Gonzalo, perdón, no entiendo, el usuario que ingresa fuera del horario, no, si vos cargas, subís tus fotos después del horario que se ejecuta el batch, van a quedar para el otro día, tus fotos, tus videos o lo que subas para cargar a la red. No es eso, habla de el proceso batch, lo que hace Gonzalo es subir tus fotos a el sistema. Si vos subís antes del horario, las fotos van a ser tomadas por el batch y van a ser cargadas. Si están después de ese horario, quedan para el otro día. Es lo que vos subas, Gonzalo, no el usuario. ¿Se entiende esto? Sí, Silvia, ¿querías decir algo? No, me entró una duda en que si vos decís que el programa, bueno, ya tiene más o menos el espacio determinado en caché y todo por la parte de ingeniería, lo primero entonces que tendría que preguntar es si es un programa nuevo, porque me cambiaría la forma de formular la pregunta. No, es que claro, Silvia, pero el análisis, el documento de requerimientos es el primer paso. Después, cuando nosotros analizamos el análisis de requerimientos, es cómo se va a hacer ese sistema, cómo se va a formar. Por eso es tan importante tener todo esto en cuenta, porque justamente los mayores errores se dan en esta etapa de un proyecto, cuando se está analizando los requerimientos. El documento de requerimientos, Silvia, es el documento que nos pasa el cliente de qué quiere hacer, cómo quiere que sea su sistema. Nosotros los recibimos, todos los equipos que integramos el proyecto, que fuimos invitados a participar del análisis de requerimientos, comenzamos a analizar justamente análisis de requerimientos. Recibimos un documento de requerimientos y hacemos un análisis de requerimientos. No hay nada, no hay una línea de código hecha, no hay nada, solamente le estamos preguntando al cliente, bien, usted quiere hacer este sistema. Para hacer este sistema nosotros tenemos las siguientes dudas. Formulamos nuestras dudas, sugerimos los cambios y todo lo demás. Todavía no se escribió una línea de código del sistema. Está todo por hacer. Por eso es un documento de requerimientos, porque es lo que nos acerca el cliente
para que nosotros, es la intención del cliente de generar un sistema de software. Sobre ese documento que nos acerca, nosotros realizamos nuestro pedido. Sí, Concepción, te escucho. ¿Se entendió? Sí, bueno, ahí me puso que sí, está bien, perfecto. Perdón. Es más o menos lo mismo, pues yo también tengo una duda. Sí. El tema es, se supone que esto es un sistema que se empieza de cero. Sí. ¿Ok? Yo lo que entendí por lo que tú explicaste antes es como que por una parte tiene la información que mete el artista que quiere dar su información, que es de lo que estamos hablando ahora, y por otro lado es como que después los usuarios que quieren entrar para ver si de alguna forma apoyan esos proyectos. Perfecto, sí. Sería así, bien. Yo lo que no entiendo es por qué estamos hablando ahora de cómo se introduce toda esta información, de los tiempos de respuesta y demás, si ni siquiera sé cómo se van a cargar. No, ¿cómo que no sabes cómo se van a cargar? No sé, porque si el proyecto es nuevo, si yo no tengo nada armado, ¿cómo van a cargarse esas fotos? ¿Cómo va? ¿Por dónde? O sea, es como que no me hago una idea de cómo funciona el sistema. Muy bien. A ver, te lo explico. Nosotros lo que necesitamos acá es justamente para minimizar el tiempo de latencia de los usuarios del site, se debería tener un precacheo. Bien. Bien, cuando ahí me habla de los usuarios del site, ¿se está refiriendo a los que van a subir sus fotos? Exactamente, okay. Exactamente, claro. Nosotros tenemos que tener un concepto que es el siguiente. Bien, ¿y por dónde van a subir sus fotos? Por el sistema. Por un sistema que todavía no sé... Pero se va claro... ¿Cómo, perdón? Que por un sistema digo que todavía no sé qué información le va a pedir. Exactamente. No sé nada. Ok. No, pero sí sabes de qué se trata el proyecto, cómo se va a construir el sistema, y acá estamos dentro del sistema. Lo que nosotros necesitamos saber es de que el cliente, porque esto es una medida, todo sistema contempla lo que yo digo, es un tamaño, una cantidad, ¿sí? Para cuántos usuarios va a estar creado, cuál es el espacio que le vamos a delimitar a esto. Todo esto lo tenemos que saber para poder generar el sistema, Concepción. Porque todo esto tiene que estar, un sistema hoy en día, fíjate la diferencia, porque todo vuelve para atrás, entre eficacia y eficiencia. Nosotros somos eficaces o somos eficientes. Somos eficaces si hacemos muy bien nuestro trabajo. Somos eficientes si además de hacer muy bien nuestro trabajo, minimizamos los costos, optimizamos los recursos, manejamos todos esos parámetros. Entonces, antes de decirle que sí al cliente que vamos a realizar el trabajo, necesitamos tener todos estos datos, necesitamos que todas estas dudas sean evacuadas, necesitamos saber prioritariamente cuál es el tiempo. El cliente tiene un servidor o nos dice necesito comprar un servidor con tales características. Entonces, toda esta cuestión vos la tenés que plantear para tener una idea muy acabada antes de empezar el proyecto. ¿Qué proyecto vas a comenzar? ¿Qué medida de proyecto? ¿Para cuántos usuarios? ¿Con qué nivel de servicios? Todo eso tiene que estar determinado para que después, cuando se comience a desarrollar el sistema, se desarrolle sobre esto. Porque, ¿qué pasa? Todos los problemas más grandes, 47, 49, surge porque se comienzan los proyectos en esta etapa. No se analiza, entonces se crea en cualquier servidor, estamos con unos costos elevadísimos
para los usuarios. Es todo un problema cuando la realidad es que, a ver, ¿qué dice Rebeca? Lo voy a leer. Como el sistema no está construido todavía, primero se analiza el requerimiento, para así, en el momento de construirlo, se ahorra tiempo implementando la solución a los problemas de precacheo y batch. No es necesario tener el sistema listo, sino de la idea de cómo funcionaría y qué requerimiento lleva. Esto de Rebeca no sé si tendrá experiencia, no la conozco, pero es brillante y realmente importantísima esta definición. Yo creo que esta respuesta dada a un entrevistador nos toma sí o sí. No hay forma que nos rebote si le damos esta explicación a una pregunta de un entrevistador, con lo cual, Rebeca, gracias enorme por publicar esto. Muy bueno. Yo digo, no digan nada, pero se lo roban. Esta definición increíble. Y ahí creo que está, Concepción, la respuesta a tu pregunta. Sí, lo que quería era tener clara la idea, porque como se supone, viste, que no hay nada, el tiempo de latencia, en realidad yo no tengo ninguno prefijado, digamos que me tendría que fijar cuál sería el tiempo que voy a considerar que es bueno. Exactamente, esa es la pregunta. Brillante esa pregunta, Concepción. Vos le preguntás, de acuerdo a sus equipos, o cuál considera usted que sería el tiempo de latencia estándar al cual usted estaría conforme con el ingreso de sus usuarios. Ahí está. Hiciste una pregunta excelente, Concepción. ¿Cómo me decís que no entendés? Y mandaste una pregunta brillante. No, lo que quería era preguntar si efectivamente entendí bien que hay como dos partes y para saber dónde es que estamos parados, porque se me empezaron a mezclar algunas cosas. No, perfecto. No, bien, Concepción. Este tiempo fue muy bueno y tu aporte también. Eso es lo que yo pretendo de esto. Porque no solo entendiste el concepto, sino te daste una pregunta, si vos después le decís, pero si usted quiere este tiempo de latencia, ¿para qué va a gastar en un hardware que le sale 8 veces más caro? ¿Se entiende a dónde apunta? Porque después el cliente va a decir, uy, pero me pusieron un hardware que es carísimo. Y yo tengo 10.000 usuarios y tengo un software y un hardware que soporta 1 millón. Bueno, porque no se hizo a escala, porque no se preguntó y porque no se analizó. Yo he tenido alumnas que reciben el proyecto sin análisis de requerimientos, sin un documento de requerimientos. Y tuve 2 alumnas que les pasó eso. Empresas y trabajando actualmente. A ver, Grisel dice, el punto es que nosotros no somos los analistas funcionales, somos los testers, por eso ya recibimos una primera versión de la toma. Exactamente. Pero acá, Grisel, lo que estamos aprendiendo es que además de ser testers, lo primero que podemos ser es analistas funcionales. Y esto que estamos viendo, la clase de hoy, en esta comisión creo que nos dejó, pero los conceptos sumamente claros de qué es lo que hace un analista funcional y cómo trabajan los equipos en un análisis de requerimientos. Esto es importante, muy importante, porque hoy en día es como que está integrada la función del analista al tester. Es como que si te toman como tester, es como si te toman como QA, que saben que vos vas a saber hacer test case o casos de prueba, porque ya estuviste ahí. Entonces, estos son los conceptos que hay que manejar hoy en día.